amigos? Buenas tardes, feliz año, feliz de que estén otra vez, que me permitan estar en sus hogares y lo prometido es deuda, está otra vez con nosotros. Gracias, Padre, el Padre Marco Cárdenas, que nos hace favor de visitarnos y no sé, siempre son súper interesantes todos los programas que hacemos con usted, De Padre. antemano, muchísimas gracias, Pilar. Yo me siento muy agraciado, muy honrado, muy privilegiado de poder compartir con usted este tiempo con su público y de manera muy especial cuando por ahí nos encontramos a personas y que me mencionan que han visto y recuerdan lo que hemos repetido. Entonces digo yo, Sí ponen es atención, interesante. eso. Sí, 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 sí. claro, no, Y no. pues a todos, como usted lo menciona, les deseo un excelente año 2018, lleno de bendiciones, lleno de salud, lleno de paz, y en el cual todos sus metas, objetivos, pensamientos, ilusiones, pues se los logren con la ayuda de Dios y obviamente con la predisposición y el esfuerzo que ustedes y cada uno pongan en lo que quieren lograr. Sí, porque bien lo decía él, ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Y yo admiro profundamente a las personas. eh, Ay, padre, y a lo mejor voy a decir un sacrilegio aquí delante de usted, que piensan que a través de la oración todo puede suceder. Y yo creo que ayuda muchísimo, muchísimo la oración, pero creo que acompañada de la acción, Sí. suceden más pronto las No, cosas. definitivamente, ¿verdad? La oración es ese medio por el cual nos comunicamos con lo divino, con lo sagrado. Eh, en nuestra tradición católica creo yo que cometemos una falta muy grande que con mucha frecuencia cuando oramos es para pedir y se nos olvida que cuando oremos es para agradecer Sí, también, sí. cosa que es muy común en nuestro catolicismo. Eh, y eso yo creo que lo tenemos que tener muy presente, que cuando oremos pues es para pedir, pero más que nada es para agradecer, agradecer Sí. el don de la vida, agradecer la Cada salud, amanecer, cada más amanecer, allá de lo que e suceda. inclusive muchas cosas a veces que son difíciles de entender de momento cuando nos suceden y que no entendemos ese misterio, más sin embargo van a ser muy provechosas, porque si las Sí. sabemos convertir en experiencias, van a ser lecciones para el resto de nuestras vidas. Eh, Padre, pero también tristemente, y esa es la historia de la humanidad, y es mi historia y su historia y la historia de todos, que mientras estamos en la abundancia, en la felicidad, sí, gracias, ¿verdad, Señor? Pero gracias y a disfrutar lo que tengo. Sí, y cuando caigo de rodillas, cuando estoy en el apuro, ahí sí, y hasta culpamos a Dios porque no me quiere dar un trabajo, culpamos a Dios porque no me quiere dar la salud, cuando sabemos que no es voluntad de Él, sino consecuencia mucho de mis actos. Consecuencia de nuestras responsabilidades, consecuencia de nuestra falta de participación, consecuencia de nuestra buena elección, consecuencia de ser, ¿cómo podría decir?, objetivos en nuestros planes que queremos lograr. Como usted lo menciona, muchas veces decimos, bueno, ¿por qué no consigo un buen trabajo? Bueno, pues porque no estoy capacitado. Ajá. Y entonces ya la culpa de Dios es que no esté capacitado, o que no sea una persona emprendedora, que no sea una persona, qué sé yo, capaz de lograr un buen trabajo. Fíjese que ya que menciona esto, hubo un problema en Chicago, que es donde yo estoy trabajando desde hace algunos años en la comunidad hispana, y en una ocasión hubo un problema muy grande con lo que dijo un periodista del Chicago Tribune, que es uno de los principales periódicos de Chicago. Y entonces lo atacaron muy fuertemente a este señor, obviamente estilo, podemos decir, muy a la mexicana, con muchas groserías y cosas por el estilo. Y se olvidaron que este periodista en un tiempo estuvo muy en comunión con la comunidad hispana y nos había ayudado muchísimo. Eso aparte se les olvidó, pero él por ahí cometió un error o hizo un comentario y entonces ahí el Señor le llovió. Nunca se le mencionó ni nadie le llamó para agradecerle todo lo que él anteriormente había dicho. Y bueno, entonces esto suscitó toda una serie de protestas y exigencias y cosas por el estilo de parte de la comunidad. Y algo que se le reclamaba
a esta casa editora era que tenía muy pocos hispanos trabajando. Decía, porque no se les da oportunidad, porque son racistas. Y entonces el director nos llamó a varios sacerdotes, a varios directores de programas, de instituciones donde estaban los hispanos y decía, si tienen personas capacitadas, Mándenmelas. envíenmelas y con Sí. mucho gusto yo les doy empleo. Entonces, y pues no encontramos. Híjole, esta es una realidad que Sí. no la encontramos. Digo, hasta con el empleo más humilde se necesita saber hacer algo y si no, al menos la actitud de aprender. Padre, y a veces queremos llegar, ¿cuánto me van a pagar? Y todavía no digo lo que sé hacer, ¿verdad? Porque eso nos los topamos muy seguido, que llegan buscando Sí, un trabajo y lo primero que preguntan es el sí. salario. Yo tengo un sobrino que con mucha frecuencia me menciona y me dice, tío, las personas profesionales responsables, dice, y capaces, dice, no las encuentra porque todas están ocupadas. Dice, aquella persona que no sabe lo que hace y que simplemente desea trabajar y hacer las cosas a media, dice, esas va a encontrar muchísimas, pero le van a salir muy caras porque no saben hacer las cosas y las va a tener que hacer 2 o 3 veces. Dice, pero usted busca un buen carpintero, un buen maestro albañil, un buen mecánico y todos están muy ocupados trabajando. Claro, Y sí es verdad, ¿eh? claro. Sí es verdad. Claro, Uh-huh. y lo ve uno incluso en las profesiones, que llegan ciertas, yo no sabía que llegan ciertos niveles en que hay sueldos universales para los que tienen una maestría, digo, un tabulador en el cual puede fluctuar, puede variar, pero a nivel internacional hay un sueldo específico para los que están en investigación, para los que tienen doctorado, para los que están haciendo determinadas actividades y dice uno, esto es muy bueno porque protege el área académica. Sí, pero cuando Definitivamente. no es cuando dice uno, pues sí, recuerdo uno lo que todos los papás decimos, saca el título que de algo te va a servir algún Sí. día. Cuando hay una predisposición, un sentido de responsabilidad, cuando somos eficaces en lo que hacemos y sobre todo cuando nos especializamos en algo, habemos mucha gente que no tenemos la necesidad de solicitar empleo, somos solicitados. Eso es una gran Sí. verdad hazte especialista y sobre todo hay algo que yo siempre le pudiera agregar a esto, ama lo que haces. Ah, Y te van a definitivamente. buscar porque el amor te abre Definitivamente. muchas Sí, puertas. hacer, sobre todo, buscar uno en la vida, especializarse, prepararse para hacer aquello que a uno le gusta y ya lo demás llega por añadidura. Ya lo demás llega por añadidura. Padre, pero aún así, y bueno, creo que lo comentamos, a veces en la situación, más allá de los propósitos personales y de lo que uno quisiera llegar a la vida, está esto que está sucediendo en nuestro mundo, y lo comentábamos desde la vez pasada, lo que está sucediendo en Latinoamérica, y yo fue cuando supe que usted había estado varios y largos días y noches en Colombia en una investigación de lo que está sucediendo allá. A veces, a pesar de ese dicho que yo creo que desde nuestra abuelita lo decía, cuando veas las barbas del vecino remojar, no, cortar por las tuyas a remojar, a veces nos olvidamos que lo que sucede en la casa del vecino puede suceder con nosotros. ¿Sí? Y yo creo que sí, y hay que prestar atención precisamente, sí, porque eso que está sucediendo, esas situaciones se pueden repetir donde nosotros nos encontramos, completamente de acuerdo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y cuando hablamos, actualmente, pues vivimos en un mundo globalizado, Sí. en un mundo muy interconectado. Puede ser que con mucha frecuencia mal comunicado, más sin embargo informado con lo que está sucediendo, porque ahora en cuestión de minutos, de segundos, sabemos lo que está pasando a miles y miles de kilómetros. Sabemos, ¿verdad? Muchas veces que no pongamos atención o que no queramos o no nos interese esa información, pues es cuestión muy personal. Pero tenemos el privilegio de conocer lo que está pasando y muchas veces simplemente lo pasamos por alto o estos hechos o acontecimientos pueden servirnos de mucho para analizar nuestras realidades, nuestras situaciones
que estamos viviendo en el lugar donde nos encontramos. Eh, Padre, en esto de las comunicaciones es increíble, por ejemplo, cómo se comunican ciertos sectores sin que se conozcan, y hablamos de los jóvenes sobre todo, que si van a salir de viaje ya saben con quién van a llegar y no lo conocen, pero ya hicieron conexión, o sea, Reservaciones. ellos tienen, aparte tienen una apertura y tienen un diálogo muy diferente al nuestro, para ir caminando en el mundo sin quien los detenga, sobre todo nosotros los adultos. Pero así como caminan ellos, pues luego dicen, dime con quién te juntas, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Y volvemos a esto del vecino. ¿Qué está sucediendo en Colombia, padre? Yo quisiera que nos platicara. A usted lo mandaron en una misión específica, que creo que fue una distinción. De alguna manera, yo sí digo, y le voy a decir porque a mí siempre me ha parecido que cuando dicen específicamente, tú hazme esto, no importa lo que sea, es una distinción, porque pudieron haber elegido entre muchos sacerdotes para enviarlos allá, y que quizá otros dirían, ay, qué bueno que no me mandaron a mí, pero creo que es una distinción de alguna manera, obvio, por toda su preparación como periodista que tiene. Sí, en cierta forma pienso un poquito igual, aunque yo no soy especialista. Aquí lo que sucede, de cierta manera, sí es una distinción. Yo les agradezco infinitamente que en este grupo que fuimos invitados, por ahí alguien se haya acordado de mí y haya propuesto mi nombre y dijeron, bueno, incluyanlo. No, aunque haya sido así, yo creo que aunque haya sido así, decir, aquí estoy. Sí, que honestamente cuando a mí me invitaron y me dijeron que fuera, yo dije, no tengo tiempo, es un mes, ir a Medellín, Colombia, en el pasado mes, en el año pasado, de porque agosto. ya, sí, Sí, ya si hablamos de agosto, sí, es del año pasado. Sí, sí. ¿Verdad? Yo dije, es mucho tiempo, aquí estoy muy ocupado y ni sé a lo que voy, porque primeramente me llamaron para decirme, hay un congreso, necesitamos que tú participes, fuiste nombrado, vamos a ir un grupo de personas canadienses, van americanos, de México, no quisieron asistir. Fue muy interesante. Eso no entiendo yo hasta el momento, parece que no quisieron asistir. Estuvieron sacerdotes de Centroamérica y obviamente de Sudamérica, ¿verdad? Y dijeron, vamos a ir allá, vamos a hacer una especie de investigaciones. Tú sabes que hay un problema con las FARC, se está hablando de unos tratados de paz, y entonces vamos, y dije, pues, ¿qué es esto? ¿Yo qué? ¿Yo qué tengo que ver en esto? Yo creo que por ahí se equivocaron. Bueno, pero si me están diciendo que vaya, pues voy a ir. Y voy a ser muy honesto, y si creo que si por ahí se equivocaron ellos y yo también me equivoqué, a los 2 o 3 días les voy a decir que tengo cosas que hacer y me voy a regresar. Y la situación no fue así, fue una situación sumamente enriquecedora, fue una experiencia muy bonita, muy triste, pero dolorosa también, pero a la vez tremendamente enriquecedora en todos los aspectos, Pilar. Sucede que en el mes de agosto nos invitan a este grupo de sacerdotes y nos invitan, la invitación venía por parte del Vaticano. Cuando yo llegué allá, yo ya había escuchado, pero no tenía todos los detalles. El Papa Francisco venía a Colombia en el mes de septiembre. Entonces se estaba llevando a cabo unos arreglos, unos tratados de paz entre este grupo guerrillero de las FARC, el gobierno y los paramilitares. Entonces, obviamente, el problema es muy complejo de lo que está sucediendo, y fuimos nosotros invitados para, de cierta manera, hablar con estudiantes, profesores, miembros de la guerrilla, paramilitares, víctimas, presos, miembros del ejército, estudiantes. Y obvio, a ver, padre, iban ustedes de avanzada, pero a hablar con su investidura como sacerdotes. Sí.
Sí, 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 sí. No era nada secreto. Ok. Los lugares de recepción siempre fueron lugares católicos, iglesias, universidades, centros de catequesis. Sí, 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 definitivamente. Y fue muy interesante la apertura también de parte de todos ellos. Eh, entonces ahí lo que sucede es que hace aproximadamente 50 años hubo un problema como es muy común y es triste en nuestros países latinoamericanos. Un problema de muchas injusticias por parte del gobierno eh, colombiano en aquella época, En turno. del gobierno en turno, eh, toda una serie de vejaciones hacia la ciudadanía, y entonces surge un grupo, podríamos decir, ellos se autonominaban en aquella época un grupo de justicia social, de ciertamente exigiendo derechos, exigiendo un gobierno más democrático, alto a los abusos que se cometían en contra de la población. Y entonces nunca hubo, por así decir, una atención por parte de las autoridades en turno que gobernaban a Colombia. Resulta que con el tiempo, obviamente, pasan muchos años y este grupo, que su objetivo era defender a la ciudadanía, pues se va convirtiendo más que nada en un grupo terrorista, que son las FARC. O sea, fíjese, esto es bien interesante porque en qué momento algo que nace para defender los derechos humanos Se vuelve se, el opuesto. sí, se vuelve, se inicia para defender a las víctimas, termina en victimario, padre. Así es. Sí. Y entonces ellos, este grupo, más que nada se convierte en un grupo terrorista y se convierten en el azote, de cierta manera, de los grupos en el poder y también de la población. O sea, Ellos se van posicionando poco a poco, del país. y ellos sus ideas, su idealismo estaba basado en estas doctrinas marxistas, leninistas, ¿verdad? Un comunismo, así algo, sí, con esa ideología. Bueno, estos grupos, ellos, obviamente, ellos para sobrevivir se dieron cuenta que podían obtener grandes beneficios por medio del secuestro, por medio de asaltos, de robos. Y entonces el secuestro se vuelve algo pues muy común. ¿Va de la mano con las drogas, padre? Esto va a ir después. Va a ir después. O sea, después. Primero es el secuestro, primero es el asalto. Sí, porque este grupo, por eso es un grupo terrorista, ellos empiezan a secuestrar, empiezan a asesinar, empiezan a robar. Digo, es increíble porque a veces uno piensa a la distancia, no sabe el orden de las cosas, sí. Padre. ¿Qué sucede primero? ¿Regresamos? Y padre, regresando a cómo se formó este grupo, ¿era de jóvenes, de adultos, de qué clase de población era? La población, había un poco de todo, pero obviamente aquellas personas mayores empezaron a reclutar, obviamente, gente más joven, mucha gente que fue en contra de su voluntad, y hubo mucha gente que sí fue por voluntad propia. Entonces, porque ellos hablaban de una liberación, de un nuevo gobierno, de un nuevo país, y ofrecían todo este tipo de cosas. O sea, con alguna ideología que pudiera engancharte de alguna manera para dar rompimientos, y ¿verdad? luego los lugares donde ellos se establecen eran, Colombia es un país muy interesante porque hay mucha selva, es un país muy montañoso, muy accidentado geográficamente hablando. Entonces esto propicia que estos grupos de cierta manera establezcan campamentos y áreas
muy alejados y muy protegidos de cierta manera por la geografía. Por la del- propia naturaleza, por la propia naturaleza, los exactamente. propios Sí. accidentes geográficos. Entonces, hay un problema que nos platicaban algunas madres, que ellas con mucha tristeza veían a sus hijos y sus hijas que voluntariamente les decían, ¿sabe qué, mamá, papá? Yo me voy a ir con este grupo. Yo me voy a ir con este grupo de Frente de Liberación de las FARC. Y entonces, dice, ellos con mucha tristeza, pues veían que sus hijos se iban y luego escuchaban de los, de cómo estos grupos se enfrentaban al ejército colombiano, muchas veces se daba información de asesinatos y esos padres no sabían si habían sido Si sus sus hijos hijos, estaban vivos vivos o o eran participantes de eso que ellos estaban escuchando. Y también algo muy sorprendente es que muchas madres solteras se adhirieron a estos grupos y las madres solteras obviamente dejaban a sus hijos con los padres. Y hay una generación bastante numerosa de jovencitos, bueno, ya de personas adultas que dicen, no, mi padre o mi madre se fueron a la guerrilla y yo crecí con mi tío, yo crecí con mi padrino, yo crecí... con una familia de acogida. Así es. Y entonces, hasta el día de hoy es muy interesante que en Colombia, cuando usted llega a algún lugar, sobre todo donde va a haber una reunión, algún meeting, alguna universidad, usted está esperando que inicie la sesión y ellos siempre comienzan saludándole y diciéndole, la salida a mi derecha es la puerta de emergencia, la ambulancia en caso de algún evento es por la puerta trasera. El lugar de reunión para este lugar es en la esquina derecha, cosas así. Y decía, pero Así ¿qué? me pierde, Sí, ¿qué? sí, ¿de ¿De qué qué se están trata? hablando? Entonces dice que ellos ya llegó un momento en que se acostumbran a que no hay un lugar seguro, donde puede ser que prácticamente en cualquier lugar hay una amenaza de bomba, hay estallidos, asaltos, y pues la gente aprende a vivir con esa inseguridad. Y llega un momento en que eso es tan normal, obviamente la gente lo padece, la gente lo sufre, pero pues eso sucede. Luego, estos guerrilleros se dan cuenta de que como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores, surgen los grupos de los narcotraficantes y entonces ellos de cierta manera buscan una alianza. ¿Cuál es la alianza que van a hacer? Estos grupos de terroristas, estos miembros de las FARC, lo que van a hacer, van a desplazar a la gente. En Colombia actualmente hay 5 millones de desplazados de sus pueblos. O sea, que tuvieron que abandonar. Tuvieron que abandonar por la fuerza, por medio ¿Y esos 5 millones a dónde se van? deambulan por las ciudades de Colombia, en todas las ciudades de Colombia. Es muy común en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bogotá, que usted por las tardes, ya después de las 6 de la tarde, ve cantidad de tendidos en las plazas, en los parques, en las calles, gente que no tiene casa, que deambula durante todo el día y es gente que fue forzada a a evacuar sus casas, sus hogares, sus pueblos. Y son 5 millones. Pero ¿y de qué viven? Ellos viven, son personas indigentes. Pero yo me pregunto, y de veras que me lo pregunto con nuestras propias personas indigentes, que dice uno, pues puedes pedir un día y como quiera alguien te da, puedes pedir otro día y alguien te va a dar la mitad, y al tercer, cuarto día que nadie te dé, que no consigas trabajo, pues la necesidad te va a hacer ver que se te cae. Okay. Y vas a estar vigilando que se te cae, pero si no se te cae nada, pues entonces al ratito es ver que te quito. Así es, porque estos grupos, esta gente, muchos de ellos por necesidad obviamente se han convertido en asaltantes, en gente que simplemente se dedica a robar, que se dedica a asaltar. Y otro problema también muy grave, que un porcentaje muy grande de esta población
como traen ellos un vacío espiritual, un vacío, están llenos de tristeza, de frustración, entonces esto ha dado origen a un tremendo grado de alcoholismo y de drogadicción. Es muy común que usted camine por las calles de las ciudades de Colombia y lo más normal ver jóvenes que se están drogando en la esquina, jóvenes que están distribuyendo drogas, que ahorita sería otro caso porque México para allá vamos que volamos también, tristemente. Volvemos a lo que comentábamos Sí. en un inicio, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, usted ve a estos jóvenes, ahorita la drogadicción, las adicciones en la juventud colombiana, pues son bastante graves. Son muy graves. Bueno, pero entonces, ¿por qué los desplazamientos? Porque estos terroristas, los miembros de las FARC, se dieron cuenta que desplazando a la gente, ellos podían tener terrenos o tierras fértiles que podían ellos rentar a los narcotraficantes para el cultivo de la droga. Pero bueno, y ahí no había una fuerza militar que detuviera esto. A río revuelto, ganancia de pescadores. No, todo el mundo es Sí. un país. O sea, todo el mundo estaba involucrado de una Todo el mundo está forma u otra. involucrado. Y luego ya pues, después, pues muchos dirigentes también del gobierno son Parte socios de la guerrilla y socios de los narcotraficantes también, como sucede, como lo menciono, que tristemente estas situaciones son muy características de nuestros pueblos latinoamericanos, Pilar. Estas son las realidades latinoamericanas que son muy dolorosas, son situaciones muy reales que tristemente padecen la mayoría de nuestros pueblos latinoamericanos. Padre, a veces se resiste uno, digo, nos resistimos, yo me resisto a creer cuando escucho las noticias de la obesidad y que veo los gorditos y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 10 y me resisto a, y nuestra comunidad también nos resistimos y hasta nos enojamos cuando alguien dice que todos somos gordos, ¿sí? Ahora imagínese cuando hablamos de otros temas tan serios como es la drogadicción y cuando nuestras estadísticas nos dicen que actualmente en México hay niños de 10 años y un índice no despreciable, muy peligroso, drogándose. Dice uno, no, ¿cómo es posible eso? Y lo más grave que en estos momentos, según estadísticas, hay más jovencitas, adolescentes en México que hombres drogándose. Más jovencitas que mujeres, que hace algunos años pues esto no era de mujeres. No era de mujeres. Y sí, lo ve uno en un detalle tan sencillo, en el cigarrillo. Uh-huh. En el cigarrillo. Lo más actualmente dice uno, de veras, vas a cualquier lugar y dice uno, caray, son más mujeres de todas las edades, ¿eh? Sí, pero esto es muy triste, pero también lo que es muy triste, Pilar, es que las autoridades encargadas de la salud mental en México, algo también que nos informaron en Colombia, que a ellos les había sorprendido muchísimo, que México es uno de los países que menos apoya los programas de rehabilitación con relación a las adicciones. Los subsidios, las asistencias son prácticamente nulas en comparación de los subsidios de las asistencias, por ejemplo, de Colombia misma, de Brasil, en la Argentina, que México es uno de los países que menos menos subsidio hay, sobre todo en el área de adicciones, y que esto corresponde al Departamento de Salud Mental. Que esto sí es muy preocupante. Es muy preocupante, pero como es algo que pareciera ser que es intangible, digo, porque la verdad, usted y yo gritamos por los 3 baches que hay en nuestra calle y gritamos y protestamos y decimos cualquier cosa y somos capaces de hablar por teléfono y reclamar o por el foco fundido, porque lo estamos viendo, pero esto de la depresión, porque es debido a una depresión todo esto. Las adicciones son multifactoriales. Pero el medio, la frustración, la depresión, obviamente influyen. Sí, pesa. Sí. ¿Qué hace
hacer, padre? ¿Qué hizo Colombia? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ¿Qué se están ha haciendo? hecho? ¿Qué están Porque haciendo? también tenemos una información distorsionada. Creemos que Colombia ya resolvió su Sí, problema. yo eso le No, iba a decir, no, oiga, no lo ha yo resuelto. recuerdo hace como Sí, 6 años no lo ha estuvo por resuelto, aquí no. uno de los expresidentes municipales de Medellín y de una conferencia y yo estuve, No, el yo problema, asistí ahí que todo a través de la educación, Colombia ya estaba saliendo, ¿verdad? sí. No, no es Y cierto. No lo ha resuelto. No, el problema no está resuelto. Hasta el día de hoy tienen estos miles de desplazados. Permítanme mencionarles también algo muy preocupante de lo que sucede en México y no vayamos tan lejos, en Durango. Hay diferentes, como ustedes saben, hay diferentes drogas, unas cuyos efectos en el cerebro, en la persona, son mucho más graves. Hay una droga muy barata que es el cristal, es la que más se consume, sobre todo aquí en Durango, y es la que más daño hace y muy adictiva, y los daños que causa al cerebro son irreversibles. Y es la eh, que más se consume por ser una droga, pues obviamente no muy cara. padre, aquí lo alarmante, y yo creo que sí hay que ser bien claros, lo alarmante quizá no es, a veces pensamos que una persona se droga y va a haber, va a tener alucinaciones o se va a sentir bien, lo más grave es que los puede meter en un grado de violencia que no miden las consecuencias de todo lo que puedan La hacer. adicción produce una desesperación y obviamente afecta sobre todo el cerebro. Entonces, aquella persona eh, que se daña o, por el uso de la droga, como mencionaba, va a sufrir su cerebro daños que son irreversibles. Entonces, esa persona inclusive si se rehabilita, porque las adicciones no se curan. Únicamente existe la rehabilitación si se controla, o sea, se rehabilita y siempre hay el peligro de que la persona vuelva otra vez a utilizar la droga. Eso es la diferencia entre una cura y una rehabilitación. Entonces, y ninguna adicción es curable. Hasta el momento no se ha descubierto un medicamento, no se ha descubierto una pastilla, una inyección que cure las adicciones. Lo que sí hay hasta el momento son, existe la rehabilitación. La persona se puede rehabilitar, pero no curar, eh, que, que, que es algo muy diferente. Entonces, aquella persona que se rehabilita, obviamente, y que está muy afectada, obviamente no va a ser una persona cuya memoria va a ser funcionable, cuya todo su sistema neurológico, motriz, todos sus sistemas no van a funcionar igual. Entonces vamos a tener una generación de jóvenes que simplemente, no encuentro una mejor palabra, pero decir que no van a funcionar normalmente. No tienen capacidad de concentración, de memoria, de efectividad, de eficacidad en sus trabajos. O sea, vamos a tener toda una generación de jóvenes, pues simplemente, podríamos decir, no funcionales en la sociedad. Eh, Y esto va a tener Padre, sus objetos, digo, la verdad sus, es que sí, sus nosotros, digo, efectos. que nunca le he entrado a las drogas por miedo, no se crea. De repente se le borra uno el cassette y de repente no se puede concentrar y a todos nos pasa, digo, ahora cuando ya sabemos que alguna área está dañada, ¿esto es en el ámbito cognitivo o en el emocional o en ambos? En ambos. En Sí. ambos. O sea, que nos pone en un peligro mayor. Y supongo que Sí. entre más jóvenes inicien el consumo de drogas, Definitivamente. es más grave el Y daño. durante más tiempo que estén sometidos al uso. Ahora, las adicciones producen una tremenda ansiedad y obviamente deseo de,
de estar bajo los efectos de la droga. Cuando la persona se siente desesperada y no tiene, entonces ellos inclusive, como usted ya lo menciona, van a alucinar y van a ver, van a buscar oportunidades de dónde lograr para comprar. Y de ahí todo ese comercio en cuanto a la venta de drogas, porque el adicto compra por necesidad. Entonces es ahí donde se cometen los asaltos, los robos, los asesinatos, porque la persona está desesperada. Entonces hay quien en su momento de necesidad y ansiedad y de necesidad de uso, de su necesidad de consumo, pues va a matar por 20 pesos, por 30 pesos. A una persona de la tercera edad le va a quitar la bolsa y la va, qué sé yo, le va a quitar la vida. O sea, porque él en su en su conciencia la persona no ve a otra persona, no ve, sino él lo que siente es esa ansiedad y esa necesidad. Su necesidad ver al otro. Así es. Esto nos pone en peligro más allá del conocer quién es el que anda por ahí. ¿Regresamos? Como dicen los franceses, o como dicen cada quien. O sea, pero para que se hagan un partido, ¿quién los apoya? Nadie. Entonces están sí, perdón. Entonces ellos están en ese proceso que ellos decían. Entonces, como ese plebiscito, pues la población votó que no. Entonces el Papa viene y dice, bueno, yo quiero saber qué es lo que está sucediendo, porque yo no quiero decirles a todos ustedes, ¿saben qué? Voten por la paz. El Papa dice, yo no quiero decirles o recomendarles algo que no sabe y que no conoce. Sí, no porque pareciese a mí cuando usted me dijo que era por la paz, digo yo, pues en automático todo el mundo votamos por la paz. Sí. O sea, como que dice uno, sí, en automático, sí, la paz, por favor. Pero dice uno, a ver, espérate, ¿con quién vas a hacer la paz? Sí, exactamente. ¿Con el que hizo la guerra? Y no vayamos tan lejos. Aquí en México yo estoy seguro que si hablamos con los padres de estos periodistas que fueron asesinados en Veracruz, que decimos, bueno, que el señor Duarte le perdonen o claro que no. Que le perdonen, obviamente van a decir, pues ¿cómo? Y entonces vino el Papa. Entonces el Papa vino, o sea, muy ustedes cauteloso. saben lo que le iban a entregar al Papa. A ver, todas estas entrevistas y ahí en todas salió que nadie quería. No, nosotros lo que hicimos fue, de cierta manera, recopilar toda esta información. Obviamente toda esta información después se le hace llegar a él. Y entonces ustedes ya en el Vaticano ya decidan, ¿verdad? Ya decidan qué es lo que van a decir, qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a recomendar o qué es lo que no van a recomendar. Y entonces ya cuando el Papa viene, pues él ya viene informado de cierta manera qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo por allá. Fíjese que esto es bien interesante porque a veces pierde uno también la línea de decir, seguramente el Papa debió haber hecho quizá lo mismo cuando vino a México, ¿verdad? Sí, sí. Haber mandado que no más que le dijese la voz del representante en México, porque pues yo creo que nadie tiene siempre la verdad o toda la verdad. La verdad absoluta. Sí, ¿no? La verdad absoluta, entonces tiene que ver, y no hablemos tanto de verdades, sino hablemos de los diferentes rostros, ¿verdad? Yo creo que mandó pues entonces a todos los países que va, mandará. ¿Sí? Definitivamente sí. Sí, es muy cauteloso en lo que va a decir. Por ejemplo, recientemente estuvo en Birmania, ¿verdad? Y hay un problema muy grave contra un grupo étnico, los Ranjis. Y entonces ahí es un grupo que ha sido vejado. Hubo también un problema tribal, ¿verdad? De las otro problema étnico tribal, sí. Ahí que tristemente la prensa cubre poco muchas cosas que son muy importantes. Ahí hubo
días que asesinaron 6,000 personas por día, y simplemente por pertenecer a la comunidad islámica. Entonces el Papa ahí lo que se le recomendó que no tocara ese tema, porque si tocaba el tema iba a ser más grave para este grupo. No los iba a ayudar. No los iba a ayudar, sino que al contrario. Y entonces Híjole. fuera, en el mundo exterior, pues se le criticó mucho porque no había tocado ese tema, pero no lo hizo precisamente por esa razón. Aquí cuando vino el Papa Francisco en México también mucha gente de cierta manera se sintió muy desalentada porque no se entrevistó en privado con los padres de los 43 desaparecidos. Porque parece que después de que se hace toda una serie podríamos decir, de recopilación de información, lo que se decide es que se reúna con todos los padres o familiares de los desaparecidos, ¿verdad? Ajá. Y eso es lo que él propone, con todos. No con un grupo. Y entonces hay ese resentimiento, pues puede ser válido de este grupo de los padres, de que ellos dicen, no, es que nosotros queríamos que nada más con nosotros. Entonces la propuesta del Papa era con todos. Yo me reúno con todos, pero no nada más con los 43, y que hasta el día de hoy pues hay todavía resentimiento por eso. Híjole, es que qué difícil la situación del Papa para poder tomar una decisión de todas maneras clara, aunque sea en base a todos los resultados y las investigaciones y todo, pero también tiene uno que confiar en esa sabiduría divina que él tiene. Sí, y también que en varias ocasiones él viene o él va a algún lugar como jefe de Estado y algunas veces como líder espiritual. Entonces, cuando en su visita a México, él no vino como jefe de Estado, él vino como líder espiritual. Cuando va a Birmania, él sí va como jefe de Estado, precisamente porque va a Birmania, que no es un país católico. El conflicto es entre un grupo de católicos y musulmanes y budistas, más que nada. ¿Cómo determinar cuál es su vestidura o sí, su posición que va a tomar? Esa es la parte difícil. Esa es la parte difícil. ¿Regresamos? Padre, porque esto debe de ser lo más difícil. ¿Qué investidura llevo, verdad? Porque como jefe de Estado de un país como el Vaticano, creo que la investidura de líder espiritual, aunque vaya como jefe de Estado, pues no se la puede quitar. Exactamente, o sea, sería como preguntarle a alguien qué es más importante, comer o beber, ¿no? Entonces, sí, pues las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Ok, pero ¿qué va a hacer en este momento? Pues quizás lo que me ofrezcan primero, beber o comer. Sí, no, esas visitas no son nada fáciles. Obviamente, en cuanto a organización, planeación, el mensaje que se va a transmitir. En una ocasión alguien me decía, bueno, el Papa no debe de involucrarse en cuestiones políticas. También la línea es muy fina entre lo político y lo religioso. La línea es muy, muy, muy delgada, o sea, muy tenue. Y me decían, es que él no debe intervenir. Bueno, yo les contestaba también, pero también debemos de tomar en cuenta que el Vaticano es un Estado. Y él es jefe de un Estado. Y como jefe de Estado, eso implica... la política. Eso implica ser político. Ser político, sí, claro. Que obviamente ese es un sombrero que podríamos decir, el Papa no hace alarde mucho a eso, pero él sí tiene una investidura de jefe de Estado, ¿sí? Pero... De hecho, es en lo que se amparan
los otros jefes de Estado para poderlo recibir, porque Sí. podríamos decir que no deberían de recibirlo como líder, el líder espiritual, pero como jefe de Estado, ¿sí? Exacto, en su visita que él hace a los Estados Unidos, recordemos que él habla ante el Congreso. Sí. ¿Verdad? Él habla ante el Congreso precisamente porque es un jefe de Estado. Ujú. ¿Sí? Pablo VI, cuando visita la ciudad de Nueva York, las Naciones Unidas, pues también él va como jefe de Estado, no va como líder espiritual. Él va como Porque jefe también tenemos que entender que hay países, como decía usted, este último país que ¿Birmania? visitó, Birmania, en donde ni siquiera hay comunidad o hay una muy poca comunidad católica. Exacto. Sí, Sí. entonces dice uno, pues tampoco llegar a ser líder de una minoría, superminoría, tampoco le da mucho poder, Le da ¿verdad? mucho poder, y también la otra parte que hay que entender, que el Papa obviamente es líder espiritual de los católicos, pero eso no significa que es indiferente a las necesidades de los no católicos, porque se toma en consideración que todos los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y yo creo que esto sí ha sido, que el Papa Juan Pablo se abrió mucho a esta posición, pero bueno, el Papa Francisco ha sido, yo diría que espléndido en este de abrazar a todos los seres humanos más allá de las creencias, ¿no? Sí. Y oye, y antes, ahorita que nos estaba diciendo nuestro buen Checo, nuestro camarógrafo, de que ya vamos en el cuarto, yo dije, tengo una pregunta para usted que por ahí alguien me encargó respecto a algo, algunas declaraciones que había hecho el Papa, no sé si usted esté al tanto, sobre la iglesia abrirse a dos temas. Uno, aceptar a todas las personas divorciadas, ¿sí? Y al otro, no alejar a aquellas que se vuelven a casar, una cosa así, ¿sí? Sí, pero en sí el Papa Francisco ha enfatizado, pero la Iglesia nunca ha estado cerrada a las personas separadas, divorciadas. Inclusive en muchísimas iglesias católicas en el mundo existen grupos de apoyo para personas separadas y divorciadas. Pero Sí. sí como que no aceptar a las vueltas a casar. A las, Divorciadas. O sea, si eres divorciado, puedes seguir viniendo, pero siempre y cuando te mantengas en el divorcio, ¿verdad? Separado. Pero cuando se vuelven a casar, no, lo que sucede, y qué bueno, esa es una excelente pregunta, Pilar, porque también hay mucho mito. hay mucho mito. Hay Por mucho eso mito, hay dije, muchas cosas que le voy la a preguntar a Iglesia, alguien que sí sabe. que, bueno, hay mucho mito, y hay muchas cosas que, por ejemplo, no las predica la Iglesia, ¿verdad? Inclusive hay cánones muy claros donde se establece de que todo mundo es bienvenido. Obviamente hay ciertos preceptos, ahí se recomienda que aquella persona que no está casada, pues que se abstenga de comulgar, ¿verdad? Porque por ese rompimiento de su relación, de ese compromiso matrimonial, pero no en todos los casos, no así, no es general. Supongamos una mujer, que sucede en los casos, se casa por la iglesia, y entonces un día el esposo le dice, oye, ahorita vengo, voy a trabajar, y nunca vuelve. Que es común, conozco más de los que yo quisiera. Entonces, esa persona, ¿qué culpa tiene de estar casada y que el esposo no volvió? Entonces esa persona no se le puede negar la comunión, ¿me explico? Y además la comunión a ningún enfermo se le niega. A ningún enfermo se le niega. Pero volviendo a las personas casadas, a las personas divorciadas, no, son bienvenidas. Son bienvenidas. Y recordemos que en la Iglesia Católica, que en México se habla poco, pero existe la anulación matrimonial. La anulación matrimonial, aquellos matrimonios que no funcionan y que hay bases canónicas para anularlos, se anulan. Y la persona se le anula su matrimonio religioso, y esa persona puede volverse a casar por la Iglesia Católica. Y aquella persona católica, tanto hombre como mujer, que se casa con un no católico, sigue siendo católica
puede venir a la iglesia y comulgar y tiene todos los derechos que tiene cualquier otro católico. Padre, ¿y si no se anula el matrimonio y se vuelve a casar nada más por lo civil? ¿Qué sucede en ¿Qué muchos casos? sucede? Que, ¿Qué pasa con la iglesia? estos casos, regularmente, en estos casos, yo le aconsejaría a una persona que busque un buen confesor, que busque, porque sí sucede con mucha frecuencia, como en todo, que hay sacerdotes hay muy compasivos, hay alguien que son muy compasivos y muy conocedores del derecho canónico, de los reglamentos, de las leyes, y ellos, su finalidad es ver cómo Porque, ayudan a la ¿cómo persona. ayudan? Porque yo también me pregunto, padre, ¿cómo restablecer esta imagen de familia? Nuestra familia de origen, en esta casita que pintamos de papá, mamá y los hijitos y la casita y con el arbolito y la ventana. ¿Cómo volver a esta figura a esta imagen de familia cuando hago una encuesta en cualquier escuela y resulta que el más del 50% de los niños ya vienen o de divorcios o de pérdida de alguno de los padres por cualquier circunstancia, desde casos de seguridad o de salud o lo que sea, o de mamás solteras, ¿sí? Entonces digo, ¿qué oportunidad les doy a estos niños de tener una imagen de familia cuando la iglesia no les permite a las personas divorciadas volverse a casar? Eh, Sí. la Iglesia Católica sí les permite volverse a casar. Como les digo, hay una persona, por ejemplo, que se casa por la Iglesia Católica y que por X razón su matrimonio no funcionó. A esa persona se le recomienda que vaya a la iglesia, que explique cuáles son sus casos, y la obligación moral del sacerdote es ayudarla a encontrar bases, El cómo sí. el cómo sí anular su matrimonio para que ella quede libre y se pueda casar si gusta, y si no, simplemente continuar con todos sus beneficios Se de la lo voy a decir religión. tal cual, así clarito. A mí me pudo, estaba en una reunión con algunas mujeres divorciadas, ya empezamos a hablar del divorcio y de la apertura de la iglesia, y yo por eso les prometí que iba a hablar con usted. Y una de ellas dice, no, yo ni siquiera tengo en mente joven, le estoy hablando a una persona de 30 y tantos años, dice, ni siquiera puedo pensar en volverme a casar. Le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no piensas eso en recuperar tu vida? Y yo ahí echando mis rollos que ya me conocen y todo. Y me dice, no, porque en ese momento sé que perdería mi comunión. Entonces le digo, ay caray, y ya si no supe qué decirle, le dije, te prometo que lo voy a ver con un sacerdote, porque me angustió. Digo, la iglesia no puede detener la felicidad No. de que te quito la comunión a una persona porque vaya a recuperar su vida. Por principio de cuentas, por principio de cuentas, sobre todo en casos de gravedad, de enfermedad, de necesidad, la comunión no se le niega a nadie. Bajo las circunstancias que esté, yo digo, No se le niega a nadie. yo siempre he creído que la comunión cuando más la necesito es cuando más mal estoy. Si la necesito cuando Definitivamente. estoy bien, Definitivamente. la necesito más mal. Sí. Si estoy sana, la Si la necesito. persona Pero está si estoy enferma, enferma, si la persona la está necesito grave, más. Y si estoy en pecado, la necesito más. sí, ¿Qué cree? no se le niega. Y sobre todo, lo que sucede aquí, hay mucho mito, pero es muy interesante porque creo yo que no es la iglesia, son ciertas creencias que nos hemos transmitido unos a otros y son totalmente equívocas. Y yo le Como, comenté, ¿ya por hablaste ejemplo, con un sacerdote? Me dijo, no, pero sí, yo lo o que sea, lo recomiendo da es que por hecho. vayan. Sí, Lo sí, da por sí. hecho. Por ejemplo, ese decir, me casé, mi esposo, pues obviamente soy muy infeliz con él, pero me casé por la iglesia y esa es la cruz que me tocó. No,
no, ¿Verdad no que es no? así. Dios No, no puede estar no, no es aceptando así. eso. No. Es que es completamente un error. Eso es un pensamiento completamente equivocado, porque cuando la persona contrae el sacramento del matrimonio es en la salud, en la enfermedad, pero no en los malos tratos, pero no es en los golpes, no es En la en la violencia. violencia. Sí, no. Obviamente, lo más recomendable es que aquellas personas que estén pasando por una situación, la iglesia lo que siempre va a hacer es, por principio, que si algún matrimonio tiene problemas, tratar de ayudar Sí, yo voy de acuerdo en eso. a ambos por el bien de toda la familia, como Sí, usted lo menciona. sí, Pero cuando ya es irremediable. es irremediable, entonces la solución, saben que cada uno por su camino, y existe la anulación matrimonial. Anulación es diferente al divorcio. El divorcio quiere decir, el divorcio es, nos divorciamos tú y yo. Entonces quiere decir que a partir de este momento tú y yo no somos marido y mujer, porque nos hemos divorciado. La anulación significa que ese matrimonio que hemos contraído nunca fue válido. Más Nunca allá de fue los válido. hijos. Más allá de los hijos, sí. Le explico. Eh, el matrimonio, entonces ahí necesitan hablar siempre con un sacerdote. Obviamente sean cautelosos, porque en la iglesia también cada maestrito tenemos nuestro librito. Ay, eso Entonces es lo hay más sacerdotes. Va a haber sacerdotes muy rígidos, va a haber sacerdotes también que desconocen el derecho canónico, y va a haber aquellos que son muy compasivos y que también son los expertos en derecho canónico. Habemos de todo en la iglesia como institución humana, ¿verdad? Habemos de todo. Entonces ahí sí la gente que vaya con uno, y que como cuando se va con un médico, y que si el médico no se siente en confianza, pues que vaya con otro. Sí, no es que uno le va a decir sí o que otro no, sino que puede ser que uno conozca mejor el derecho canónico y otro no lo conozca, o que uno ya haya tenido experiencias similares y ya sabe lo que ha hecho y le ha funcionado. ¿Sí? Sí me explico. Yo, por ejemplo, en lo personal, yo no desconozco mucho el área de anulación de matrimonios. Hay quienes son expertos, especialistas, sí, hay quienes sí son. Yo en lo personal no conozco mucho, pero yo cuando vienen en un caso, yo les ayudo a encontrar a alguien que tenga la experiencia y que conozca, ¿verdad? En casos de anulaciones. Entonces, yo creo que eso es lo más recomendable. La anulación significa, por ejemplo, la anulación, la persona contrae el sacramento del matrimonio y la base principal es el amor. Yo quiero comprometerme contigo y tú conmigo, ¿sí? Entonces, y es libre. No es porque el papá, porque la mamá, porque los amigos, porque la sociedad o alguien me está diciendo que me case contigo y viceversa, sino porque es mi propia decisión. Libre voluntad de ambos. Pero, por ejemplo, hay casos en que una muchacha, por decir algo, una muchacha tiene un vecino que todos los días sale, es un ejemplo burdo. Sí. Una muchacha ve que su vecino todos los días sale con una bata blanca. Entonces ella lo ve, le gusta, de cierta manera se tratan, y la muchacha piensa que él es médico, por decir algo. Ella piensa que pues sale de blanco. Sale de blanco. Entonces un día le pregunta, oye, ¿tú eres doctor? Entonces él, para impresionarla, le dice, sí, soy doctor. Resulta que un día se casan y entonces él le dice, oye, ya me voy a la carnicería. Ah, ¿por qué tú no eres doctor? No, soy carnicero. Entonces, oye, yo me casé porque tú eras doctor. Pues no, yo soy carnicero. ¿Sí? Entonces ahí el matrimonio no fue por amor, fue por interés. ¿Sí me explico? Entonces ahí... Y fue en un engaño, aparte. Fue un engaño. Una por interés y el otro por así engañó. decir, sí, por así decir. Sí. Entonces ahí podríamos decir que hay bases para ese matrimonio desde el inicio.
no era válido. Y cuando se acaba el amor, padre, ¿qué sucede? ¿Qué hace la iglesia cuando se... Olvídese de la anulación y olvídese de todo. ¿Qué hace? Porque, bueno, creo que es un chiste que todo el mundo podemos contar, que antes decían, es para toda la vida, pero porque vivió unos poquitos años, ¿verdad? Y los matrimonios duraban 30 años, 40 años y ya, ¿verdad? Pues se moría la gente. Pero ¿qué pasa con ahora que nuestra vida es más larga y la rutina y todo va terminando con el amor? Se vuelve en esta cruz que debe de Los tolerar. expertos dicen, Pilar, que el amor nunca es, cuando Nunca el amor existió. existe, no, que el amor cuando existe nunca termina, que al contrario el amor crece. Yo creo que va cambiando. Yo creo que Y son etapas. son etapas. Son ¿sí? etapas, exactamente. Ellos lo que dicen, no hay tal cosa como que la gente, como que el amor termina, sino que son etapas en que obviamente la atracción, el entendimiento va cambiando, las situaciones van cambiando. Aquellas personas que en un momento se sintieron atraídas, porque también hay diferentes tipos de amor. O que ni fue amor, que fue atracción. Que, ¿no? sí, muchas veces hay algo que se confunde mucho con el amor, que es infatuación. Infatuación es cuando la persona está sorprendida, cuando la persona se siente atraída, pero la atracción es física, la atracción es porque les recuerda algo, ven algo, pero eso no es amor, Una eso es ensoñación. infatuación, sí, y eso sí pasa, pero en realidad eso no es amor. Híjole, padre, creo que salimos de una cosa y nos metimos en otra peor. ¿Regresamos? Infatuación, padre. Y yo creo que esto es como esa ensoñación en que nos perdemos en nuestros propios ideales del amor y que no tiene nada que ver con la otra persona. Cuando la gente dice es que el amor es ciego, es que no, tú estás infatuado, pero tú ni amas ni estás enamorado, estás infatuado, no quieres ver las realidades, o sea, sí, eso no es amor. Ahora, los griegos hacían una clasificación del amor, era agape, eros y filius. El amor para los griegos de filius, que también nuestro español, amor, esa palabra en español es limitada. Sí. Los griegos sí tenían una clasificación y palabras para denominarlo. Filius era ese amor, filius era filántropo, por ejemplo. Un filántropo es ese amor oblativo que da. Sí, sí, exactamente. De ahí viene la palabra filántropo, filio, es un amor diferente, filios. Eros, de cierta manera, es más bien la apariencia física, es más bien las cosas que se ven, es la parte erótica, de cierta manera. Filius, eros. El amor agape es el amor incondicional. Podríamos decir que de la mayoría de las madres hacia sus hijos y de esos hijos hacia sus madres, de esos padres que dan la vida por sus hijos sin esperar nada a cambio. El amor cristiano, que así debería de ser, un amor sin condiciones, que inclusive dar la vida por el otro sin esperar nada a cambio. Ese es el amor más perfecto, el amor agape. Esto es darlo todo, que es de lo que se... Sí, de la madre. Sí, bueno, y no el amor de Dios, que es incondicional, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, en el matrimonio, lo que creemos y esperamos es que aquellas parejas que contraen y se comprometen, es que su compromiso está basado en ese amor, en el amor agape. Ese amor no termina, existe, sino que al contrario, crece con el tiempo, la gente se identifica, crece la gente, y si usted y estoy seguro que muchos de las personas que nos están observando pueden traer a la mente que hay parejas que han vivido 50, 60 años juntos y llega un momento que hasta se parecen físicamente. Sí, que hasta parecen hermanos. Sí. Esto no quiere decir
que estas parejas no han tenido problemas. No hay tal cosa como un matrimonio perfecto. Lo que sucede es que hay los matrimonios que han aprendido cómo A ser lidiar, a ser compañeros. compañeros, a cómo lidiar Sí. con los problemas. Entonces, pero aquellos que dicen es que el amor ya se acabó, por ahí si analizamos, meditamos sobre ese tipo de amor o su experiencia, nos damos cuenta que nunca ha existido un verdadero amor, que más bien fue el engaño, el interés, la mentira, y tristemente en eso basaron su compromiso. Y por eso llega un momento en que se dan cuenta que realmente su compromiso no estaba basado en las expectativas que tenían el uno del otro. Y padre, yo creo que sí es algo que la iglesia como iglesia tendrá que hacer su propio trabajo, porque es muy triste y se lo digo, la verdad, con el conocimiento de muchas personas que prefieren salirse de la religión para vivir en paz, divorciados y volverse a casar, a sentirse hostigados Le repito, de Pilar, eso. es que la iglesia da acogida a todos. En diferentes Sí, iglesias, aquellas personas separadas, divorciadas, y si vueltas a buscan alguna, casar. que son grupos diferentes, pero Sí, este, aquellas personas separadas y divorciadas, hay grupos de apoyo para ellos. ¿Por qué hay grupos de apoyo? Para que esa experiencia dolorosa, porque el es de divorcio es muy soledad, doloroso. sí, Eh, el- es una pérdida. se habla que el divorcio es más doloroso que un duelo. Entonces estas personas hay que ayudarlas porque pierden la confianza en sí mismas, pierden la confianza en los demás. Entonces en estos grupos de apoyo de la iglesia con personas separadas y divorciadas se les ayuda a recuperar su confianza en ellas y en los demás y no generalizar. Y lo que les pasó a ellos, aprender de esa situación. Las personas vueltas a casar no están exentas de venir a la iglesia. No están exentas. Hay muchísimas personas, es muy común aquella persona que estuvo casada y que después se separó y luego, como no anuló su matrimonio católico, se casó por el civil. Esa persona puede seguir viviendo. Ahora, cuando habla con un sacerdote, ya de acuerdo a las razones, a su experiencia, el sacerdote le puede decir, sabes que puedes seguir comulgando, puedes seguir confesándote, puedes, y cada caso Es es su diferente. generis, sí, cada Ujú. caso es su generis. Por eso, No hay por una ahí regla no como hay así que que todos los divorciados están condenados, o que todos pueden volver a tristemente venir. a veces sucede. Sí, A veces sucede que sí hay quien desde el púlpito sentencia, pero la culpa no es de los divorciados, es el que está predicando es arriba el y padre. condenando desde arriba del púlpito, ¿verdad? Porque cada caso es diferente. Es como el aborto. El Sí. aborto es una situación muy interesante porque también en el aborto, recientemente el Papa Francisco hablaba de ser más compasivos, ¿verdad? Pero aquí tristemente si condenamos al aborto, no son las mujeres las que abortan más, son los hombres. Sí, sí. Aborto, aborto significa aborto, desentenderse, rechazar, no reconocer. Y los hombres abortan más que las mujeres. Y también los Bueno, pues hombres sí. son con mucha frecuencia muy responsables de muchos abortos más que la mujer. Pues yo quisiera decir que si no más, al menos igual. Lo que sucede que muchas mujeres, eh, el hombre no hace caso omiso, Claro, es ¿verdad? la que toma la Y determinación, toma pero la, la toma la determinación en base al rechazo del y hombre. más mujeres tienen a sus hijos a pesar de que el hombre no esté ahí. Ujú. Son más mujeres que Ah, hombres. eso sí, Sí, entonces yo en lo personal, yo siento que los hombres abortan más que las más mujeres. que las Sí, mujeres. Sí, sí. Y, híjole, y eso no se habla, no se ve claro y yo creo que ahí debemos como dicen los franceses, avoir un prise de conscience, tomar una
desarrollar, estar conscientes de eso. Yo creo que son temas, padre, que urge que se hablen en la sociedad, Definitivamente. que se hablen con las chicas, porque también cuántos suicidios están asociados a todos estos temas, porque no hayan cómo confrontar la sociedad, una sociedad como la mexicana, que sí estamos muy ligados a la religiosidad. Sí, 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 definitivamente. Y que es increíble que por una culpa menor caigas en una culpa, en algo mayor que es la vida, ¿sí? En la pérdida de la vida. Definitivamente. Muchos de nuestros problemas sociales, muchísimos de nuestros problemas sociales, muchísimos de cuestiones de delincuencia, de delito, de adicciones, precisamente su génesis están en el seno familiar o donde debió haber habido familia, pero hay una responsabilidad y hay una culpabilidad tanto del padre como de la madre, y precisamente muchos pagamos las consecuencias en la sociedad. Yo creo que hay mucho que tenemos que hacer en el área de comunicación, y digo en el área de comunicación porque lo acabamos de ver, hay mucho mito respecto a mis propias creencias y ¿por qué crees eso? No sé cuántas de nuestras creencias, de las suyas y de las mías, respecto a lo que realmente es la iglesia, y eso que podemos decir que vamos a misa y que estamos cerca de los sacerdotes, todo, se quedan en creencias que nunca hemos aclarado de frente a un sacerdote. Sí. ¿Sí? Aquí en el caso, toda mujer separada, toda mujer divorciada, toda mujer vuelta a casar, busque un buen confesor. No se crea de la vecina, de la comadre, es que el sacerdote a mí me dijo eso. Bueno, a ti te lo dijo por algo, pero tu situación es muy diferente a la mía. Sí. Entonces yo voy a ir con el sacerdote, no al confesionario. El confesionario vaya, haga una cita y diga, padre, sacerdote, este es mi caso. Y me llamó la atención que dice, no como una confesión, porque no, confesión de pecado. No, lo que sucede que también eso es, podemos decir, una práctica muy equivocada, porque la confesión es un espacio de 2 a 3 minutos que usted tiene para reconocer sus pecados. El sacerdote está ahí para ser, de cierta manera, ayudarle a reconciliarse usted con Dios, no para... es nomás vaciar el costal, pero se acabó. Sí, eso es. Pero no, el confesionario no es para terapias. Ni para aconsejar, ni nada. Ni es para sesiones de consejería. El sacerdote ni puede, ni tiene el tiempo, ni es el lugar. Y aquí sí somos muy dados a eso. Eso es yo puedo decir, una catequesis equivocada, porque aquí sí somos muy dados. Yo en Estados Unidos, muchísima gente me busca por el idioma. Padre, vengo con usted a confesarme en español. Fíjese que mi nuera, fíjese que mi yerno, fíjese que mi vecino, fíjese. Ok, ya los confesaste a todos, ahora confiésate tú. Ah, no, yo no tengo pecados. Sí, pero yo quiero que usted me aconseje. Sí, no, pues esto no es una sesión de consejería. Sí, y si no tienes pecados, no debes estar aquí. Pues sí. Pero sí somos, pero es que así somos. Y tristemente esto es un error y una equivocación. El confesionario no es para consejos. ¿Pero qué cree? Fíjese que ahorita estoy entendiendo por qué es en el confesionario. Porque siento que si se lo digo en el confesionario, pues se queda ahí. No me ve. No me ve. Nadie me ve. Y nadie me ve y pues es ahí, como que ahí se Estos queda. Casos, y en la consejería digo, ay, no, este me es va muy a ver buen la punto. cara. Este es muy buen punto, Pilar, porque por ejemplo, si usted, por decir algo, estamos aquí en Durango, si yo soy feligresa de la catedral y yo quiero, por X razones, yo no quiero que el padre ahí donde yo voy, con él que me conoce, el que me ve todos los domingos en misa, lo recomendable es que yo no vaya con él. Que yo vaya allá al templo que está, qué sé yo, cerca del aeropuerto, donde jamás nunca me va a volver a ver, y ahí voy a hablar con él. Ahora, todo esto de consejería es completamente confidencial. Eso es yo creo que es muy bueno aclararlo, confidencial. que no piense yo que porque
no estoy ahí en el confesionario y se lo digo en la banqueta, no, pues también sigue siendo, Sí, y sigue sobre siendo todo, y en todo lo que cualquier momento platiqué. puede ir, vengo a una sesión de consejería, pero esto bajo, de cierta manera, voy a hablar a usted como confesión. A usted, él nunca le va a preguntar el nombre, nunca le va a apellido, nunca le va a preguntar quién es a la persona que quiere dejar. Ya en caso de que empiecen en trámites, pues ya es, hacer los trámites para una anulación, pues obviamente ya se pasa a otra etapa de confianza, ¿verdad? Sí, pero entonces que quede, esto me encantó, que aclaremos que en el confesionario no es consejería. No, ni es para sesiones de terapia. Sí, 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 que muchas veces se confunde eso. En Estados Unidos tenemos un gran problema con eso, porque el americano es muy práctico. El americano llega y parece que lleva cuentas. He mentido 8 veces, no he venido a misa 5 veces, he alzado la voz, dije el nombre de Dios en vano 40 veces, y ellos llegan con su lista. Así. Y entonces para ellos es muy desesperante que entra la señora y padre, fíjese que en mi pueblo cuando yo veía, y luego era cuando yo era niña, y este pecado yo lo he repetido 5 veces. Señora, por favor. Padre, y regresando, porque ya estamos por despedirnos, estuvo, porque sé que no, yo me lo estoy preguntando y ustedes seguramente se lo estarán preguntando, ¿permaneció usted en Medellín para la visita del Papa? No, no, fue algo muy interesante también, que regularmente no se acostumbra que todas las personas que van a hacer este tipo de entrevistas permanezcan durante la visita. Mm. Todo el mundo va, hace sus entrevistas, saca sus conclusiones, las somete y luego se va. Pero seguramente usted, por haberse visto involucrado, estuvo al pendiente de toda la visita, Ah, después, sí, cómo no, sí, de la visita, televisada o no sé, sí, ¿verdad? cómo no, ve uno, sí, televisada, igual que todo mundo, ¿verdad? Y luego ya hay información extra que sí hay alguien que por X razón estuvo cerca de ahí, y le informan a uno aquellos materiales que sirvieron, aquellos que no ¿Qué sirvieron. sensación le quedó después de haber hecho toda esta investigación? ¿Cómo se sintió? Digo, porque por muy triste que sea, somos países muy allegados y, híjole, esto es como la peste o como cualquier enfermedad que dice uno, ay caray, ahí viene. Hubo muchos sentimientos encontrados, Pilar, pero gracias por la pregunta, pero al mismo tiempo también es cuánto sufrimiento del mundo es creado por nosotros mismos. Por nuestra soberbia, nuestra falta de sensibilidad, de flexibilidad, sobre todo de respeto, ya no digamos de amor del uno hacia el otro, sino de civilidad del uno hacia el otro. Y tristemente en Colombia pues estábamos muy cerca de Venezuela, estábamos conscientes de lo que estaba pasando. Los sacerdotes, hubo sacerdotes que venían de Venezuela, nos platicaban lo que estaba aconteciendo. Había los que llegaron de Argentina, nos platicaban también lo que estaba pasando en Argentina y obviamente decíamos, qué triste que toda nuestra América Latina tenemos el mismo sufrimiento, la misma pena. Los años han pasado, hablaban los argentinos, me quedó muy claro de este gobernante Menem, un corrupto, un traidor, un mentiroso, y decía, pero esta es la epitomía de nuestros gobernantes latinoamericanos. Y qué triste, qué triste. Eso fue muy triste y al mismo tiempo hay como una especie de impotencia, ¿qué puedo hacer? Pero luego ya no le resta más que pedirle a Dios que le siga dando la fuerza y de decir, ¿dónde puedo yo contribuir con mi granito de arena? ¿Dónde puedo yo aportar aquello que yo pueda por un mundo mejor? A pesar de todas las circunstancias y de que pase lo que pase, yo seguiré adelante. Y yo estoy segura, padre, que esa es la pregunta que ustedes y yo nos hacemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en este momento? Más que nada, yo viviendo a la gente allá como en los parques, buscaba un lugarcito, buscaba donde pasar la noche
y al día siguiente levantarse y seguir caminando y seguir buscando, y sobre todo cuando yo veía matrimonios con 1 o 2 niños de 4 o 5 años y decía, es admirable su energía, es admirable la voluntad que tiene de seguir viviendo y seguir buscando y pensar y creer que un día van a estar bien, y que espero que así sea. Y yo creo que si hay algo que no debemos de perder es la esperanza y la fe en que es posible lograr un mundo mejor y que lo que nos sucede no es la voluntad de Dios en ningún momento. Yo creo que con eso nos quedaríamos, Padre. Lo que sucede ha sido, Lo malo que nos lo sucede malo que nos sucede son no nuestras es. acciones. Sí, La voluntad de Dios es que todos, usted y yo, seamos felices, tengamos que comer, tengamos un techo seguro, tengamos un trabajo. Y yo creo que es por lo que tenemos que ver, por ¿sí? nuestro Por bienestar, nuestro de bienestar. todos, no nada más personal, No nada de más. todos. Y, Padre, creo que se me quedaron más temas todavía pendientes en el tintero. Así es de que le ruego, por favor, la próxima vez que venga a Durango, Con muchísimo tiene que gusto. avisarme porque tenemos que hablar ampliamente sobre el aborto, sobre qué sucede con el aborto en el mundo, pero más que nada en la conciencia del ser humano y desde cuándo ese ser pasa a ser un ser dependiente de Dios. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Amigos, muchísimas gracias, gracias por permitirme estar en sus hogares. Gracias a Televisión España por hacer posible que semana a semana nos veamos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted por darme esta oportunidad.